Perfecto. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar con nuestras actividades de estudio de Easy Sin Velo de todos los lunes. Continuamos en el capítulo 5. Habíamos la vez pasada ya terminado con la parte del fakir y recordarán que comenzamos a ver algunos temas del magnetismo animal, ¿no? Hablamos un poco de Dupotet, que fue uno de los principales magnetizadores de Francia. Y pues hubo una parte donde justamente hablábamos de la importancia que tiene la voluntad, ¿no? Y bueno, que por ahí incluso se decía, ¿no? Porque algo así como si yo quiero, las cosas son, ¿no? Y la importancia, por un lado, de que el magnetizador necesitaba una tremenda fuerza de voluntad y por otra parte, pues también estaba el sensitivo, ¿no? Que el sensitivo, pues justamente tiene que ser una persona, pues que se prestara a poder recibir y percibir y reaccionar a estas energías. Y bueno, con esta parte dicha, vamos a continuar con nuestra lectura. Este, si les parece bien, vamos a darle ahorita una oportunidad al narrador virtual y ya después vemos si cambiamos la dinámica y algunos vamos participando. Vamos a empezar desde donde dice aquí, no sé cómo se dice, Brière de Boismont, en su tratado sobre alucinaciones. Esta parte es la que vamos a empezar leyendo. Y ahorita la dinámica, si les parece bien, para ir un poco más rápido, en lugar de pararnos párrafo por párrafo, tratemos de agarrar todas las ideas que podamos y nos vamos a parar página por página. Entonces vamos a dar después de cada página un espacio para opiniones, para seguir pues un poco más veloz. Y bueno, pues comenzamos. Creo que ya se ve pantalla. Sí, sí, se ve. Vale, pues muy atentos al audio. Brière de Boismont, en su tratado sobre alucinaciones, examina una prodigiosa variedad de visiones, éxtasis y apariciones a que vulgarmente se llaman alucinaciones. Dice a este propósito, no podemos negar que en ciertas enfermedades se sobreexcita extraordinariamente la sensibilidad que da prodigiosa agudeza de percepción a los sentidos, hasta el punto de que algunos individuos ven desde considerable distancia y otros anuncian la llegada de personas antes de que nadie pueda verlas ni oírlas. 40. La doble vista. Brière. Vale. ¿Se escuchó esta parte? Sí. Sí, perfecto. Ah, ok, vale, perfecto. Pues voy a pasar a la siguiente. Voy a mover este control para abajo. Vale, entonces vamos a empezar desde Brière de Boismont, ahora llama alucinación, y vamos viendo. Creo que sí está haciendo más relajo usar esto. A ver. De Boismont llama alucinación a la facultad que algunos enfermos lúcidos tienen de ver a través de las paredes y anunciar la llegada de una persona cuya venida se desconoce. Nosotros creíamos cándidamente, tal vez por ignorancia, que las alucinaciones han de ser subjetivas y de quimérica existencia en el delirante cerebro del enfermo. Pero si éste anuncia la llegada de una persona que se halla muy lejos, y la persona llega en el preciso momento vaticinado por el profeta, su visión no es subjetiva, sino perfectamente objetiva, puesto que ve cómo va viniendo la persona. Por lo tanto, resulta incontrovertible que para ver un objeto a través de cuerpos opacos y de distancias inaccesibles a la vista corporal, es preciso la visión espiritual, pues no cabe suponer coincidencia alguna de la casualidad. Cabanis dice que en ciertos desórdenes nerviosos, los enfermos distinguen a simple vista los infusorios y microbios, que las personas sanas no pueden ver sin auxilio del microscopio. Algunas personas, añade el mismo autor, 41, entre ellas un respetable miembro del Congreso Legislativo de Nueva York, eran capaces de ver en las tinieblas tan distintamente como en un aposento iluminado, y otras seguían por el olfato el rastro de las gentes y acertaban quién había siquiera tocado un objeto con solo verlo. Así es en efecto, porque la razón, que según dice Cabanis, se vigoriza a expensas del instinto natural, es una especie de muralla de la China, levantada sobre sofismas, que acaba por embotar en el hombre la percepción espiritual cuya más importante modalidad es el instinto.
Al llegar a cierto grado de debilidad orgánica, cuando las facultades mentales flaquean a causa de la depauperización corporal, el instinto, o sea la espiritual unidad que resume los 5 sentidos corporales, no haya obstáculo alguno, ni en tiempo ni en espacio. ¿Conocemos acaso los límites de la actividad mental? ¿Cómo es posible que un médico distinga las percepciones reales de las quiméricas en un enfermo cuyo enflaquecido y exhausto cuerpo deje escapar al alma de su cárcel para vivir tan solo espiritualmente? La divina luz que a despecho de la materia enfoca sus rayos de modo que el alma ve como en un espejo lo pasado, lo presente y lo futuro. La mortífera flecha disparada por la cólera o el odio reconcentrados. La bendición salida de benévolos y agradecidos corazones. La maldición lanzada contra quien quiera que sea, víctima o verdugo. Todo tiene su vibración en el agente universal, que en determinada modalidad es el aliento de Dios y bajo la opuesta, la ponzoña del diablo. 42. El lector tal vez pregunte, ¿qué A es ver, ese voy a parar hasta invisible ahí. todo? ¿Por qué los científicos, a pesar del perfeccionamiento de sus métodos, no han descubierto ninguna de sus propiedades mágicas? Responderemos a esto que si los científicos... A ver. Listo, pues retomando la sesión. Bueno, aquí nos hablan de varios temas, ¿no? Básicamente nos están hablando de la percepción, digamos, extrasensorial, aquello que permite a algunas personas mirar a través de las paredes y que aquí Pierre de Boismont le llama alucinación, o sea, un término bien diferente a como nosotros lo manejamos. Para él, alucinación, pues justamente es atravesar las paredes. Vemos casos de otras personas, como Cabanis, de quien se dice en esta obra que podía ver, pues a nivel microscópico, ¿no? Que veía microbios, que esta es una parte bien interesante. Para quien ha leído los Yoga Sutras de Patanjali, pues justo se habla de que ese es un siddhi, el poder ver cosas pues microscópicas. Y bueno, nos hablan de otras cosas, ¿no? De una persona del Congreso que podía ver en plena oscuridad, pues con total claridad, como si hubiera luz en el lugar. Otras personas que podían identificar un rastro pues con el puro sentido del olfato. Y nos hablan también de, más abajo, del tema de los enfermos, ¿no? Pareciera que en muchas ocasiones los enfermos pues tienen la capacidad de percibir más que las personas que están perfectamente sanas, ¿no? Que era un poco de lo que venía, creo que por acá, que decía, cuando las facultades al llegar a cierto grado de debilidad orgánica, o sea, por la enfermedad, cuando las facultades mentales flaquean a causa de la depauperización corporal, el instinto o la espiritualidad unidad que resume los sentidos corporales, no hay obstáculo alguno, ni en tiempo ni espacio, ¿no? ¿Cuántas personas no hemos escuchado que estaban tal vez en una situación a punto de morir y de repente se encontraron, ellos relatan ver a seres queridos, que habían fallecido, que pueden ver a veces, algunos llegan a tener como visiones proféticas que justo rebasan esta dimensión del tiempo y el espacio? Y bueno, pues ahí pareciera a veces que mientras el espíritu está más libre de su prisión, pues más allá puede percibir, ¿no? Ahora, con esto dicho, voy a darles bueno, pues ahora sí, por favor, quien le guste y quien quiera participar, levantando la mano y las vamos a ir tomando de arriba abajo, ¿no? Sobre esta lectura. Bueno, la primera es de Salomón. Adelante, Salomón, por favor. Bueno, yo he escuchado mucho este tipo pues de reseñas de estas personas que muy enfermos, pueden ver cosas que nosotros no vemos. Pero yo siempre he escuchado que es alucinación, como lo entendemos nosotros. No precisamente una realidad, como dice, no objetivamente, sino subjetivamente. Entonces, pues nada más quiero expresar eso porque nunca había escuchado que esto puede ser una realidad, como el ejemplo de esta persona que podía ver a alguien que venía y que pues estaba a larga distancia y que finalmente demostró que así era, ¿no? Entonces es muy
no increíble, sino es algo que yo no conocía y que si existe esto, pues realmente debe ser fantástico, ¿no? Otra cosa que quiero decir es que yo pienso que cuando uno está sano, cuando uno está bien sin enfermedad, uno no pone atención a otra cosa más que en la objetividad, porque los sentidos que tenemos, pues, están ahí listos para captar lo que podemos ver, oír, sentir, etcétera, ¿no? Nada más eso. Muchas gracias. Perfecto, Salomón, mil gracias. Pues sí, justamente eso también puede ser una explicación, ¿no? De por qué a veces pareciera que los enfermos son más sensibles, ¿no? Pues digamos, probablemente tienen su atención bien enfocada, ¿no? En, pues tal vez lo que es en ese momento más importante para ellos. Gracias, Salomón. Y bueno, vamos a seguir con las otras participaciones. Tenemos una de Caro, otra de Juan, de Daniel y de Guillermo. Entonces seguimos con Caro. Adelante, Caro, por favor. Hola, gracias, Manuel. Buenas noches. Yo más bien tenía una pregunta. Pienso que lo que quiere decir en este momento el texto es que en ese momento la mente en su dualidad no está alumbrando hacia abajo, hacia la materia, sino que alumbra hacia arriba, hacia el espíritu. Como alumbra hacia el espíritu, pues tiene acceso a la cacha, a la luz astral, no sé, bueno, arriba. Y por eso puede predecir cosas que no han sucedido. Pero mi pregunta es, cuando habla cuando el cuerpo se va envejeciendo, cualquier persona, en ese caso, apoyando lo que decía Salomón, que está concentrado quizás en sí mismo, interiorizando, activa más esa lucecita hacia arriba. Esa mente actúa la mente superior y no la inferior. ¿Pasa eso necesariamente en todas las personas que están ya en la vejez y en la enfermedad o no? No sé si me expliqué. Sí, sí, claro. Porque todavía yo lo tengo así medio enrollado y no sé si me expliqué bien. Sí, no, totalmente. No sé hasta qué punto es por tal cual la vejez o hasta qué punto es realmente por un tema ya de enfermedad, ¿no? De que ya cuando una persona empieza a no estar tal vez tan fijada a esta realidad física, porque pues ya tiene un pie aquí y otro allá, es cuando se presentan esos temas, ¿no? Entonces creo que no hay algo así, vaya, como un estudio que demuestre que a cierta edad hay algo, hay una mayor susceptibilidad. Sin embargo, sí se nota mucho que en casos de personas mayores y sobre todo personas, independientemente de la edad, o sea, personas que están pasando por una situación que atenta contra su vida o que están en un momento de fuerte debilidad física, sí pues llegan a reportar cosas. Sí, creo que te dejé igual, ¿verdad, Caro? No, no, no. No, no, gracias. No, sí, que bueno, que algunos sí, otros no, pues así me imaginaba. Están iguales. Sí, Vale. porque como que, ¿qué determina eso, no? Porque de repente nunca has sido una persona sensitiva y de repente al final lo es, no sé. Sí, claro. Yo, Ahora, yo no bueno, conozco un caso así, ¿no? Pero, claro. Hay Oye, algo que Caro, no sé si yo puede todavía, ayudar de complemento, que es bueno, y hasta qué punto sea correcto, que es la antroposofía. En la antroposofía, Rudolf Steiner, pues justo él menciona que hay como que edades, de que van de 7 años, 7 años, 7 años, donde la persona pues como que tiene su conciencia más puesta en uno, digamos, en uno de sus vehículos. Y habría que revisar porque creo que por ahí de los 70 años había una parte que era ya justo como que la relación espiritual o con la sabiduría. No sé si por ahí pudiera, o sea, algo que podríamos hacer es también ver qué hay ahí en la antroposofía y qué nos dicen sobre ya las últimas, sobre los últimos septenarios de edad, ¿no? A ver hacia qué tienden. gracias, Manuel. No de qué, Caro. Y bueno, la siguiente participación es de Juan Carlos. Adelante, Juan, por favor. Buenas noches a todos. Pues tal parece que estamos dominados por los sentidos. Los sentidos, de alguna manera nos tienen bastante sometidos hacia como creer en algo o no creer. Entonces, cuando están un poco apagados, ya sea por la enfermedad o por la edad o por como lo quieran ver,
parece ser que esa barrera se diluye y entonces tenemos un suprasentido en donde podemos observar cosas, podemos tenerlo más presente a la persona o tenemos a estas alucinaciones o elucidaciones que incluyen tomar algo y tener la alucinación de que es táctil, eh, o olfativa y todo para tenerlo listo. Entonces, nuestra mente permite que nuestro sentido esté más allá de lo que físicamente parece ser, está sosteniendo, ¿verdad? Entonces, ese es mi comentario, que como que apenas rascamos la superficie exterior de la mente. Claro, no, totalmente, Juan, pues probablemente haya justo una relación con lo que comentas, ¿no? De que pareciera que mientras los cuerpos están más debilitados, etcétera, pues surge este tipo de situaciones, ¿no? Y habría que ver también, como bien mencionas, pues cómo esto, o sea, cómo influye la mente en todo esto, ¿no? Y no nuestra mente aquí terrenal, sino la mente superior, lo que sería en teosofía como probablemente mana superior. Este, y bueno, digo, aquí en el momento en el que una persona está enferma y no está, digamos, tan atada a sus sentidos físicos, en el momento en el que una persona está en trance como resultado de un magnetismo animal y ya no está tampoco limitada a la hechura de su cuerpo físico, pues igual pues sus ojos tampoco están limitados a lo que verían sus sentidos de ese cuerpo físico, ¿no? Y de ahí que puede darse estos casos de la visión macroscópica, que una persona llegue en un estado de meditación avanzada, se dice, según Patanjali, a ver, pues básicamente galaxias, planetas, visión microscópica, justamente como lo que aquí mencionan, de ver microbios. ¿Y eso por qué? Porque pues ya no son los ojos de la persona los que están viendo, ya digamos que son como los ojos de algo más, ¿no? De algo más sutil que no está limitado al tamaño tan grande o tan pequeño de lo que sería una personita. Mil gracias, Juan. Gracias por todo. Y bueno, tenemos una participación de Daniel. Adelante, Daniel, por favor. Hola, buenas noches a todos. Bueno, voy a dar mi interpretación del caso de la enfermedad, ¿no? Yo pienso que viéndolo teosóficamente, ¿qué sucede en este caso de una enfermedad, un envejecimiento muy extremo, como lo plantean también aquí del cuerpo, un agotamiento? Yo lo veo como que la energía en el cuaternario inferior pues está debilitada o se está agotando a causa de la instancia del apagamiento de la vida, ¿no? Y ahí podemos ver claramente cómo realmente el que toma el control de la conciencia en este caso es la tríada superior, ¿verdad? En vista de que el órgano inferior, el vehículo inferior, no está ya funcionando adecuadamente, ya no tiene las energías necesarias para seguir trabajando de una manera óptima, pues entonces ahí es donde podemos ver esa separación tan clara entre la tríada superior y el cuaternario inferior, y se empiezan a trabajar los sentidos o los sentidos superiores. Por eso ahí de repente dicen que ven cosas que no están en este plano, pueden acceder a otros umbrales. Y yo lo veo claramente ahí, ¿no? Que en el caso de la muerte se habla mucho en ese caso, del caso de las personas que ya van a pasar al otro estado. Y el caso de los enfermos igualmente sucede muchas veces también en esas personas que caen en un estado de coma, como no tienen actividad física, no hay actividad mental, no hay sentidos activados, pero ellos conscientemente están allí, y los que regresan, pues muchos cuentan su experiencia que vivieron durante el coma, pero ahí es donde yo entiendo que se ve claramente esa división entre la tríada superior y el cuaternario inferior, y quién tiene realmente el control de la conciencia en ese estado. Muchas gracias. Perfecto, Daniel, mil gracias. Pues sí, justamente hay varios reportes, como bien dices, de personas que pasan por experiencias cercanas a la muerte. Creo que les llaman NDEs, ¿no? Near Death Experience.
que justo al estar en un estado donde muchas veces son declarados momentáneamente pues muertos clínicamente, o sea, que no tenían pulso, etcétera, pues ellos relatan ver cosas, ¿no? Ver cosas como una luz, un túnel, y algunos incluso cuando después de que se recuperan, pues también siguen teniendo una, ¿cómo decirlo? Pues como sus sentidos más despiertos a las cosas, ¿no? Igual yo tengo un conocido que pasó por una etapa pues en la que casi fallece, y a partir de eso, ya recuperado y todo, él siguió, ya tal vez a menor grado, pero él siguió viendo algunas cosas que pues antes no veía, ¿no? Como si se hubiera quedado ahí algo, una puerta abierta. Mil gracias, Daniel. Y bueno, pues el otro ejemplo es el de los faquires, ¿no? Que por algo muchas veces maltratan su cuerpo. Hay una práctica, de hecho, en el Zen, que es básicamente ponerse a caminar, por no decir correr durante un buen tiempo, pues bajo el sol, con el cansancio. Y muchos pues relatan que al hacer esta práctica de manera disciplinada, pues llegan a despertar pues algunas percepciones, ¿no? Yo creo que puede ser por ese mismo debilitamiento gradual que van haciendo, ¿no? De su cuerpo al estarlo sometiendo pues al estado de estar corriendo y con el sol. Y bueno, pues mil gracias, Daniel. Pues justamente. Luego tenemos otra participación de Guillermo. Guillermo, buenas noches. Bienvenido. Hola Manu, buenas noches. Hola amigos, hola amigas, buenas noches para todos. Comentando el punto, lo primero que voy a hacer es recomendarles, ya que estamos comentando y lucubrando sobre el tema, hay un artículo muy puntual de la señora Blavatsky que pueden encontrar en internet. Precisamente trataba yo de bajarlo ahorita, nada más ya no pude. Se llama Memory in the Dying, ¿no? La memoria en el agonizante. Es un artículo que escribió la señora Blavatsky, donde hace un relato precisamente de una persona, cómo puede llegar a esa conexión en el momento en que está debilitado. Narra el caso de una chica que está con una enfermedad, que en inglés se dice consumption, o sea, consumido, pero es tisis, la famosa tisis. Y esta persona tísica cuenta la historia como ella está con una enfermera y se levanta en un estado como semidormida, y su papá, que es contador, ella agarra unos papeles y los esconde atrás de un pilar. Después el contador tiene graves problemas para saber, y como la enfermera no se dio cuenta que se levantó ese agonizante, no, pues hasta lo demandan, ¿no? Y tiene graves problemas. Y cuenta ella cómo cuando el momento de estar muriendo, ella recuerda ese momento en que ella estaba como dormida, sonámbula, y cuenta directamente, se levanta y dice, los papeles están instalados. Y era alguien que estaba totalmente debilitado, que murió de tisis, que era una manera muy cruel de morir aquel entonces. Por eso en inglés se llama consumption, es la tisis. Porque vamos del punto de vista de que Blavatsky también decía en la voz del silencio que la mente es la matadora de lo real. Entonces nosotros siempre tenemos la mente parloteadora, analítica, que nos está bloqueando a nuestras intuiciones. Recuerden que hay 3 grados. Los vegetales, por ejemplo, se mueven en algo que se llama tropismo. Y algunos insectos se mueven en tropismo. Por eso los girasoles siguen al sol. Por eso los moscos pican en donde hay una vena, donde hay ciertos gases en las coyunturas. Por eso te pican siempre los tobillos. No le picarían la pata de palo a mi compadre. Si tiene alguien que tenga una pata ortopédica, no le pica el mosco, porque no pican por la figura, pican por una química. Son atraídos. En nosotros, en los animales superiores, hay instinto. Cuando quedan, que como no piensan, quedan a su instinto para escapar de un ataque o algo. Y nosotros, que ya racionalizamos, lo que tenemos que es calmar la mente racional y dejarnos guiar por la mente superior, que en ese caso se llama intuición. O sea, el tropismo, el instinto sublimado sería la intuición. ¿Cómo se manifiesta la intuición? Cuando están aquietados los cuerpos. ¿Cómo se pueden aquietar? Justamente, como lo decías, por un debilitamiento que hay de la mente parloteadora, de todo lo que bloquea que esa transmisión en directo. Entonces, alguien que está en un estado de agonizante tiene un contacto directo. Precisamente el agonizante, nadie muere loco ni fuera de lucidez, dice Blavatsky en la clave de la teosofía. Porque al momento de morir todos tenemos un enlightenment. Al momento que te pasa tu vida como en retrospectiva, todos estamos en contacto con nuestro sí superior en ese momento. Y claro, hay personas que han estado en experiencias cercanas a la muerte, como bien marcabas tú, que reportó mucho el doctor Moody en esos vidas después de la vida, de personas que estuvieron al borde de la muerte, que no estuvieron muertos, que no hubieran regresado, ¿no? Estuvieron al borde de la muerte. Entonces, ¿cómo narran ese tipo de cosas? Donde como ya no hay quien interfiera, la mente que siempre anda traduciendo, pero la mente estorba.
La mente es la matadora de lo real. Y entonces al no tener la mente o estar aquietada por debilidad, ya puedes manejarte, ahora sí que hay un contacto directo, ya sin intermediarios, sin traductores, pues es un entendimiento y que se da debido a la debilidad. Voy a tratar de bajar ahorita el artículo de Memoria del Agonizante que deja muy claro este punto. Gracias. Perfecto, Guillermo. Pues mil gracias. Sí, sería buenísimo tenerlos para complementar esto, caray. Este, y pues sí, pues justamente yo creo que ahorita mencionas una de las claves, ¿no? Que es el tema de hasta qué punto nos ayuda y hasta qué punto nos estorba la mente, ¿no? Para poder llegar a estados, digamos, de conciencia o de realidad más elevados. Y esto ahí también nos deja en una situación un poco de disyuntiva, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, la maestra Elena Blavatsky, pues siempre se mostraba en contra de que mostráramos, digamos, una actitud pasiva, ¿no? Como los mediums, o sea, ¿a qué es pasivo? Decir, pues yo me dejo fluir con la naturaleza y que me lleve, casi, casi que me lleve la energía, ¿no? Porque si es las personas que se dejan llevar así, los que son, digamos, los que asumen esa posición pasiva, pues muchas veces son pues los que terminan siendo presa pues de una serie de ataques, ¿no? Pero por otra parte, pues al final eso es lo que hacen los fakires, ¿no? Al final lo que ellos hacen es debilitar el cuerpo para llegar a ese mismo estado, digamos, de recepción donde la mente no les estorba. Entonces, a veces esto es como una paradoja, ¿no? ¿Hasta qué punto uno debiera apagar la mente y dejarse llevar por lo que caiga o por el instinto, digamos? Y hasta qué punto uno debe más bien sobreponer su voluntad y ponerla arriba y resistir, ¿no? Entonces es bien, bien difícil encontrar como que cuál es ahí el sendero correcto, ¿no? Es como una serie de camino de paradojas. Y bueno, pues mil gracias, Guillermo. Vamos a ver nuestra siguiente participación, que es de Marco. Adelante, Marco, por favor. Gracias, buenas noches, Manuel, y a todos. Y bueno, esto me queda bastante claro lo que se ha mencionado recientemente, donde aparentemente hay un debilitamiento del cuaternario inferior, ¿no? Entonces uno tiende a conectarse más con lo superior. Sin embargo, lo que quería un poco como duda, creo que me queda, o inquietud, más que duda, es cuando la maestra Blavatsky habla de la voz del silencio, eh, habla que hay que dejarla, es decir, hacer desaparecer incluso el ruido inferior, pero ruido interior, ¿no? Es algo bien complejo en algún momento si llegar a un estado meditativo de ese tipo. Y ahí hay también algunos peligros si es que uno no va de una manera armonizada en este camino. En estos casos de personas que tienen debilitado, ya sea por una enfermedad o alguna cosa a la parte del cuaternario inferior, ¿qué es lo que ocurre? Están teniendo ese tipo de conexiones y no estaríamos dejando algunas puertas abiertas que pueden ser nocivas, no sé. Un poco va por ahí mi inquietud. Es decir, para mí que posiblemente, pero no sé si estoy equivocado. Gracias. Solamente eso. Perfecto, Marco, pues muchas gracias. Pues al final, como dice Elena Blavatsky, pues como es arriba es abajo y todo al final es una misma cosa, ¿no? Y ahorita sobre lo que comentas, por ejemplo, asumamos que hubiera una relación entre el estado de trance que una persona llega con el magnetismo animal, que hubiera una relación con eso y el estado de conciencia que una persona cuando está cercana a morir alcanza, ¿no? Si hubiera una relación entre esos dos estados, bueno, pues al menos para el magnetismo animal, Elena Blavatsky sí que nos advierte, ¿no? O sea, que de entrada prácticas como el hipnotismo, aunque se hagan con una razón de bien, pues pueden ser muy perjudiciales para la persona a la que se los hacen, justamente porque se queda una puerta abierta, literalmente lo dice, y que en esa puerta abierta, ya sea un año o varios años después, otra persona que tal vez tenga una intención no tan buena como la primera se puede meter, ¿no? Entonces, si esto pasa en el magnetismo animal, pues pudiera tal vez, no descartaría que alguien que está cerca de fallecer, pues también dejara esta puerta abierta, ¿no? Pero bueno, ahí sí es complejo contestar esa pregunta. Yo creo que
hasta que alguien lo vive y lo dice, sí, mira, es así y asá, porque yo lo he experimentado, pues solo hasta ese momento podríamos, yo creo que contestar con propiedad justo lo que pones ahorita en la mesa, Marcos. Gracias, gracias. Sí, interesante. Sí. Vale, y bueno, la siguiente participación es de Bermari. Adelante, Bermari, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Buenas noches a todos. Lo que yo quería comentar es tal vez un poquito previo a esto, porque bueno, ahora está hablando en este párrafo justamente de un estado en el cual el cuerpo transita hacia otro estadio, ¿no? Hacia digamos, algo más sutil. Pero previamente yo me quedé mucho pensando como en el párrafo anterior, en los dos párrafos anteriores, cuando se relacionaba este asunto de la voluntad, con el hecho de que uno también es capaz, pues en un momento dado, de influir y de pronto, no sé hasta qué punto, bueno, todos lo hacemos de una manera consciente o inconsciente, pero me quedé pensando que muy a menudo priva el egoísmo, ¿no? En esa influencia que tenemos. No sé, me quedé pensando, acabo de pasar un fin de semana con unas amigas, había 2 camas y yo les dije, pues hagámoslo de volado, pero desde el momento en que ellas dijeron, sí, de volado, yo dije, es que esta cama va a ser para mí sola, y fue para mí sola, y así me pasa muy a menudo. Entonces, me quedo pensando en qué tan egoístas podemos ser a menudo con ese uso de la voluntad frente a otros, ¿no? Era todo mi comentario. Gracias. Perfecto, Bermari, mil gracias. Bueno, pues justamente eso era de lo que ya hablábamos un poco antes de esta parte, ¿no? Que estaba ese tema de la voluntad. Y bueno, pues ahí, ¿qué nos dice Elena Blavatsky? Que tenemos que entender también que no toda voluntad es buena, ¿no? Y que ella hacía una separación entre lo que es, digamos, la voluntad soberana, que es la voluntad que está alineada con el espíritu y que está pues desapegada de todo lo que creemos necesitar aquí en la tierra. Y por otra parte está esa otra voluntad, pero que es esta voluntad magnética que está asociada a la fuerza ciega que nos arrastra, ¿no? Y que esa fuerza ciega pues es la que está asociada a todo lo que buscamos en el mundo, ¿no? Todos nuestros deseos y temores mundanos. Entonces, justamente yo creo que hace mucho sentido el comentario, lo que nos mencionas, Bermari, de uno diría, bueno, pues es que entonces la voluntad pues no siempre es buena, ¿no? Y es que justo en efecto pues todo tiene su polaridad positiva y su negativa. Hay personas que tienen una tremenda fuerza de voluntad y que no necesariamente son personas que, digamos, han ayudado, colaborado mucho a que la humanidad avance, ¿no? Sino que todo lo contrario, han causado muchas veces muerte, miles de tragedias por justamente perseguir de una manera pues inquebrantable sus propios deseos, ¿no? Entonces justamente están esas dos voluntades. Gracias, Manuel. No, de qué ver, Mari. Y bueno, pues listo. Creo que ya son las participaciones de esta página. Si les parece bien, vamos a pasar a la siguiente página. Creo que nada más había un parrafito que faltaba por leer. Creo que sí está siendo un poco engorroso lo del narrador. Entonces, si les parece bien, yo creo que me hace sentido ahorita lo que comentaba al principio Salomón, que el mejor lo leamos nosotros, así no hay que estar encarrerando o estar a la misma velocidad que el traductor para estar cambiando todo. ¿Quién me pudiera apoyar para este bueno, para leer la siguiente página y este pequeño parrafito que nos faltó? A igual quien pueda, pues se agradece levantando la mano. Ah, perfecto. Pues Juan, muchísimas gracias. Pues adelante. Entonces sería desde donde dice el lector tal vez pregunte. Okay. El lector tal vez pregunte, ¿qué es ese invisible todo? ¿Por qué los científicos, a pesar del perfeccionamiento de sus métodos, no han descubierto alguna o ninguna de sus propiedades mágicas? Responderemos a esto si los científicos lo desconocen. No es por razón bastante para negar las propiedades reconocidas en dicho agente universal. Por los sabios antiguos, la ciencia repudia hoy cosas que mañana verá en precisión en aceptar. Poco menos de un siglo ha transcurrido
desde que el Instituto de Francia negaba la posibilidad científica a los experimentos eléctricos de Franklin. Y apenas hoy, edificio de importancia sin correspondiente para rayos. Los modernos científicos, gracias a su pertinaz escepticismo, escupen muchas veces al cielo y así les cae la saliva en la cara. Gracias, Juan. Adelante, si quieres ya terminemos esta página. Vámonos como página por página. Dice la cosmogonía egipcia, Emed, el principio supremo, engendró un huevo y después de incubarlo, impregnándolo de su propia esencia, se desenvolvió el germen, el cual nació Feta, el activo creador del principio que dio comienzo a su obra, de esta determinada expansión de materia cósmica que él mismo había engendrado con su soplo, voluntad, puso en actividad las potencias latentes y formó soles, planetas y satélites en armónica e inmutable ordenación, y los pobló de todas y cada una de las formas y cualidades de vida. El mito de las cosmogonías orientales dice en principio, solo había agua, el Padre, y el himo prolífico, Ilus, o Jaile, la madre, y del que surgió la mundana serpiente, la materia en este caso, símbolo del dios Panes, el manifestado, la palabra o logos. Veamos ahora cuán fácilmente remendaron este mito los compiladores del Nuevo Testamento. Panes, el Dios manifiesto, está representado por el símbolo de la serpiente en forma de protogonos, es decir, con 4 cabezas respectivas de hombre, águila, toro y león, y alas en ambos costados. Las cabezas aluden al zodiaco y simbolizan las 4 estaciones, pues la serpiente mundana es el año terrestre, mientras que la serpiente por sí misma simboliza a Nep, el Dios inmanifestado, el Padre. La serpiente es alada como el tiempo, y todo este simbolismo nos explica la razón de que las iglesias latina y griega acostumbren a representar a los 4 evangelistas con los respectivos animales simbólicos cuyas cabezas lleva el protogonos. Así también se ven dichos animales agrupados junto al sello de Salomón, en el pentágono de Ezequiel y en los querubines del Arca de la Alianza. También se explica la insistencia de Irineo, obispo de León, en que necesariamente había que haber un 4 evangelio, pues 4 eran las zonas del mundo y 4 los puntos cardinales. Dice un mito egipcio que la fantástica configuración de la isla de Chemis, que flota en las etéreas ondas del Epíreo, fue puesta en existencia por obra de Horus, Apolo, que viene siendo el dios Sol, que la sacó del huevo del mundo. Perfecto, mil gracias, Juan. Bueno, pues esta página como que es una bomba, ¿no? Estábamos hablando pues del tema un poco de las capacidades extrasensoriales a partir de este debilitamiento con el alma, o esta integración más bien con el espíritu, y ahorita ya hacemos como que un giro, ¿no? Comenzamos otra vez a hablar de justo de la akasha y sus propiedades duales. Hablamos de este fluido invisible del que dicen ahorita ningún científico lo ve ni lo acepta, pero dice algún día probablemente lo aceptarán, ¿no? Así como aceptaron los experimentos eléctricos de Benjamin Franklin, los cuales al principio pues negaban, ¿no? Y después de hablar de esta sustancia invisible, universal, que no ha sido corroborada por la ciencia, pues luego nos hablan un poco que esta sustancia pues probablemente es consecuencia de lo que para nosotros sería como el Dios manifestado, ¿no? El logos.
ese logos que se dice que tiene una naturaleza dual, que fue el creador del universo, y aquí nos hablan un poco de cómo surgió este logos, este Dios manifestado, ¿no? Ya habíamos platicado en sesiones anteriores de algunos simbolismos. No sé si recordarán este simbolismo de la copa o como esta jarrita o incluso este cádiz, en el cual sobre el cual rodeaba una serpiente, ¿no? Un cádiz con agua y que tiene arriba la serpiente, y la serpiente está exhalando un aliento en el agua, ¿no? En el momento en el que exhala ese aliento en el agua, que el agua sería como el caos, la parte femenina, ahí es donde se podría decir que de lo que es el no ser, ya surge la primera causa, ¿no? Surge el ser, que es este logos manifestado del cual estamos aquí hablando. Ese logos manifestado que surge de las aguas, producto del aliento de la serpiente o del aliento del espíritu, producto de la combinación entre la parte femenina y la masculina, que aquí lo mencionan justo como el padre como con el agua y el limo prolífico con el gile. De ahí surge el logos, y el logos pues aquí lo mencionan como que es el creador de básicamente el universo, ¿no? Todo lo que podemos ver a nivel pues astronómico indican que justo viene de ahí. Y después nos hablan que este logos, este Dios manifiesto, pues tiene una importancia muy grande con el número 4, ¿no? Nos hablan de justo que se le representa con 4, como una serpiente, con 4 cabezas, la del hombre, la del águila, del toro y del león, que tiene alas, que lo relacionan con el zodiaco, y que ese número 4 que aparece en las cabezas no es accidente, ¿no? Sino que dicen que todo tiene una correspondencia en el 4. Ya habíamos platicado que todo lo que nosotros podemos percibir, pues no debiera ser otra cosa que la firma del autor, ¿no? Todo lo que alguien pinta en su lienzo, pues justamente es el resultado de lo que sale de su cabeza. Entonces, si el creador, digamos, está representado con el 4, pues la creación también debe de tener el 4 en todas partes. De ahí que tenemos 4 estaciones, que tenemos 4 reveladores o 4 evangelistas, que incluso en la India hay 4 Vedas, o sea, hay 4 escrituras sagradas de la verdad. Hay 4 incluso etapas, etapas, digamos, en la India, que terminando con el Kali Yuga. Y bueno, pues ahí se ve un poco la importancia de este número 4. Y bueno, con este preludio un poco largo, ahora sí, vamos a dar oportunidad para quien quiera opinar algo de lo que pudo leer o entender de este capítulo, perdón, de esta sección. Y bueno, la primera mano levantada es de Caro. Adelante, Caro, por favor. ¿Qué pudiste percibir de estos textos? Bueno, antes de leer por aquí lo que conseguí, Heather manda a decir que no pudo conectarse porque hay tormenta eléctrica en su país, entonces por eso no pudo acompañarnos. Vale. Así que por eso, todo bien. sí, pero que hay mucha tormenta eléctrica. Con respecto al protogonos, ubiqué que decía que son los dioses primordiales, los que salieron de la nada, que dan parte o dan el inicio al nacimiento de los demás dioses. El primero sería Caos, que es el dios sin forma. El segundo, Gea, que es la progenitora de todo lo positivo y lo negativo. El tercero, Hades, que simboliza las pasiones bajas o la materia. Y el cuarto sería Eros, que simboliza los sentimientos altruistas o el espíritu. Y en el Brahmanda Purana, estos 4 dioses primordiales están simbolizados como primero los devas o los dioses. Los segundos serían los rishis o los sabios. Los terceros, los pitris o los ancestros. Y los cuartos, los naras o los humanos. En sí habla de la emanación del logos, como igual lo habla la maestra HPB, pero desde las otras culturas, pero saliendo todo igual de lo mismo, de un absoluto del nada a todos los primordiales. Gracias. Perfecto, Caro, no, pues excelente complemento. Y bueno, pues justo ahorita cómo nos reafirmas, ¿no? De cómo incluso dentro de la cosmogonía griega, pues parece que también había esta importancia en el 4. Y esto también me lleva a recordar que hay una obra de la que alguna vez habíamos platicado, que era el Sanatana Dharma Dípika, que era una obra que originalmente era esotérica,
Y dentro de esa obra que nos habla mucho sobre el Kali Yuga, pues también nos hablan que hay 4 periodos, ¿no? Y que Dios, la visión de los que escriben esta obra nos dicen que Dios siempre se presenta con 4 caras. En cada tiempo nos toca conocer una de las 4 caras de Dios. Por eso es también que cada tiempo tiene su propio revelador, ¿no? Su propio evangelista. Y ahorita pues estaríamos en la etapa probablemente de la 4 cara, que la 4 cara, si nos vamos a los yugas, pues ahorita la 4 cara sería el Kali Yuga, que es la síntesis, que la parte, digamos, interesante o la parte padre de esta etapa es que en el Kali Yuga, que es la etapa de síntesis, es cuando conocemos todas las 4 caras de Dios al mismo tiempo, que eso para algunos puede verse como caos, pero para otros, pues justamente es iluminación, ¿no? Esta parte de conocer ya de golpe las 4 caras, esta síntesis. Y bueno, pues mil gracias, Caro. Vamos a ver qué otras opiniones tenemos. Bueno, nos faltan ahora manos levantadas. A ver, ve el micrófono de Salomón. Sí, yo lo único que quiero más bien preguntar es qué tan original es el Nuevo Testamento en cuanto a lo que estamos viendo, o todo ha sido un conocimiento que se fue dando en las diferentes épocas y que en la época en que se dio pues la manifestación de Jesús en la tierra, y con sus evangelistas, fue simplemente un recordatorio para la humanidad, porque sí me llama mucho la atención que parece ser que nada es original de los evangelistas o de Jesús. No sé, es una inquietud que tengo, no sé si está un poquito fuera de lugar y de tema. Gracias. Vale, Salomón. Bueno, regresando al tema de los 4 evangelistas y la Biblia, al menos me parece que Elena Blavatsky pues nunca se expresó como tal mal del Nuevo Testamento. Ella creo que lo que sí llegó a expresar es que en su visión los textos no estaban mal, pero que en algunos casos y sobre todo en el Antiguo Testamento hubieron por ahí algunas malas traducciones. Y de ahí que algunos términos que representaban cosas como por ejemplo los gigantes, etcétera, pues lo terminaron entendiéndose como otros conceptos diferentes, ¿no? Entonces, probablemente hay algún tema en las traducciones. Me parece que Elena Blavatsky, pues, se expresa bien. O sea, la visión que tengo es que del Antiguo Testamento se expresa como que bien, pero que también dice como que al final los judíos, pues como, mejor dicho, que el pueblo católico se quedó con lo poco que les dejaron entender el pueblo judío, ¿no? O sea, los judíos como que permitieron que los católicos abordaran el Génesis y otros textos, pero sabiendo que no lo habían hecho del todo bien. Y por otra parte, pues, bueno, del Nuevo Testamento, pues al ser la enseñanza de Jesús, pues creo que hay cierta confiabilidad, digo, salvo el tema de las traducciones. Y digo hay cierta confiabilidad porque recordemos que Jesús pues, se considera que es de los esenios, ¿no? Entonces las enseñanzas de los discípulos de Jesús pues probablemente tendrían como el mismo valor, ¿no? De esta cultura que se había establecido en el Mar Muerto. Y a ver, hay una Gracias, gracias. participación aclaratoria, me parece, de Guillermo. Adelante, Guillermo, llega seguro a salvar esta pregunta. No salvarla, únicamente hacer un comentario para Salomón. Recordemos lo que se nos ha enseñado sobre los libros bíblicos. Biblia es una colección de libros y de hecho los evangelios 3 son sinópticos, hablan de lo mismo. Hay uno que no encuadra en los sinópticos, que es el Evangelio de Juan. Pero ese Evangelio de Juan originalmente era considerado deuterocanónico, o sea que estaba fuera del canon, estuvo originalmente fuera del canon. Algo de lo que poco te hablan es que hubo un otro protoevangelio que sería también sinóptico, que fue hecho por Marción. Por ahí busquen el nombre de Marción y los marcionistas, que eran los gnósticos. Ese fue uno de los originales. Él tuvo grandes discusiones, precisamente ahí hablan de Ireneo, el obispo de León, de que él hablaba de que tenía que haber 4 evangelios. Entonces, esa disputa se da entre los primeros exégetas bíblicos.
que fueron los que defendieron el canon bíblico, y se da precisamente porque hay algunos que lo atacan. Por ejemplo, Celso, un filósofo griego, ataca al cristianismo en un principio, dice, porque eso lo retoma, se llama Contra Celso el libro, porque no hay lo de Celso, todo lo quemaron, pero quedó cuando lo atacaban, lo retomaban. Así pasa con Porfirio también, cuando lo atacaron, retoman lo que él dijo. Entonces es fácil ver lo que dijo Celso en base a los que lo están atacando, ¿no? Y Celso decía lo que después repitió Eusebio de Cesarea, que la señora Blavatsky dice que fue el biógrafo de Constantino, dice, de los primeros cristianos, dice que la única verdad que quizás dijo, que mucho de lo que repetían los evangelios estaba tomado de los rituales paganos, que se repetían de los rituales paganos, como podemos ver aquí, que en otras tradiciones ya se había hablado de los mismos, ya se hablaba de la misma tradición de los evangelistas de poner en las mismas figuras de Tauro, Escorpión, Leo y Acuario, que si trazamos una cruz en el zodiaco, pues tenemos las 4 caras, que todo, y zodiaco de Dendera, que toda esa tradición ya estaba desde antes. Eso se puede ver en el libro, que se puede conseguir en internet también, de Contra Celso, ¿sí? Y en eso el libro que se llama Orígenes del Ritual en la Iglesia y en la Masonería de Blavatsky, precisamente cita esa parte de Eusebio de Cesarea, donde retoman de por qué sí ya existían, que parecían raros. Según dijo San Ambrosio, que el demonio había intervenido y había hecho que imitaran con antelación las historias bíblicas. Las historias bíblicas aparecen en otras tradiciones. Pues únicamente retoman, que fue lo que Celso siempre estuvo diciendo, que retomaba. No sé si queda contestada la pregunta aquí, Salomón, con eso, porque pues, la sabiduría ha sido una y la religión siempre ha sido la religión única. Sí, gracias, Memo, gracias. Vale, mil gracias, Guillermo. Y bueno, creo que ya no hay más participaciones de esta página, entonces si les parece bien, pasamos a la siguiente. Y a ver, vale, pues la siguiente la voy a leer yo para activarme un poquito, a ver. Y bueno, comenzamos, dice. En el poema cosmogónico de Voluspa, Cántico de la Profetisa, que contiene las leyendas escandinavas relativas a la aurora de los tiempos, el fantástico germen del universo yace en el Ginnung-Yagap, copa de ilusión, símbolo del abismo vacío y sin límites, el Nebelheim o paraje de las tinieblas. En esta tenebrosa y desolada matriz del mundo cae un rayo de cálida luz, éter, que llena la copa hasta los bordes y en ella se congela. Entonces el invisible levantó con un soplo un viento abrasador que derribó las heladas aguas y disipó la niebla. Las aguas, corrientes de Elivagar, cayeron en vivificantes gotas de que surgió la tierra con el gigante Ymir, el principio masculino, quien solo tenía semejanza de hombre. Al mismo tiempo nació la vaca Audumla, principio femenino, de cuyas ubres fluyeron 4 ríos de leche que se derramaron por el espacio, emanación pura de luz astral. La vaca Audumla engendra un potente y bello ser superior llamado Bur, que lamía las piedras cubiertas de sales minerales. Comprendemos con mayor facilidad el oculto sentido de la alegoría de la creación del hombre, si tenemos en cuenta que los antiguos filósofos consideraban universalmente la sal como uno de los más importantes principios constituyentes de la creación orgánica, y que los alquimistas la tenían por el menstruo universal extraído del agua, aparte de que tanto la ciencia moderna como el concepto popular la diputan por elemento indispensable para el hombre y los animales. Paracelso llama a la sal centro de agua en que han de morir los metales. Y Van Helmont dice que el alcagest, que ya habíamos estudiado, es summum et felicissum omnium salium, la sal más superior y afortunada.
Y bueno, después llegamos a esta parte que dice, cuando Jesús dijo a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Vosotros sois la luz del mundo. Que era de San Mateo, versículo 14. Con estas palabras, significa directa e inequívocamente la doble naturaleza del hombre físico y espiritual, demostrando, por otra parte, su conocimiento de la doctrina secreta, cuyos vestigios se descubren en las más antiguas y populares tradiciones de ambos testamentos, así como en las obras de los místicos y filósofos antiguos y medievales. Pero volvamos a la cosmogonía escandinava expuesta en los Edas. El gigante Ymir se queda dormido y suda copiosamente. La transpiración engendra de su sobaco izquierdo un hombre y una mujer, a quienes del pie del gigante les nace un hijo. Así tenemos que mientras la mítica vaca produce una raza de hombres superiores y espirituales, el gigante Ymir engendra una raza de hombres malos y depravados, los Hrimtursen, gigantes helados. Y bueno, lo dejamos ahorita hasta aquí, luego continuamos con la otra parte. De este texto, pues básicamente nos siguen hablando un poco de cosmogonía, ¿no? De cómo hay simbolismos que nos hablan de lo que ya habíamos platicado, como de este cádiz, esta copa que tiene las aguas del caos, en las que pues llega el aliento de la serpiente, o que aquí lo representan como un rayo de cálida luz, y que cuando ese rayo cae en las aguas, pues se convierten en aguas de vida, ¿no? Y de esas aguas, pues aparece el primer principio, digamos, inteligente, creativo, que es el gigante Ymir, que es el principio masculino, y también el principio femenino, la parte más espiritual, que es esta parte de la vaca, ¿no? Y bueno, pues después de esto, pues justo nos hablan que de este gigante y de esta vaca, pues vienen como dos estirpes, ¿no? Una estirpe que tiende hacia lo espiritual, que es la que sale de esta parte de la vaca, y otra que tiende hacia lo terrenal, ¿no? Que es la que viene del gigante. Y por otra parte, ya para finalizar, nos hablan justo de la importancia de la sal como elemento de creación, ¿no? Como uno de los elementos clave de todo lo que existe, y muy referido dentro de la alquimia, tanto por Paracelso como por Van Helmont, quien Van Helmont al final nos habla de nuevo del Alcagest que ya habíamos estudiado, que el Alcagest recordarán que era como este disolvente universal, que era aquello de lo cual todo se generaba y a lo cual todo regresaba, y este disolvente universal pues lo menciona como la sal más superior y afortunada, ¿no? Regresando justo a este tema de la sal. Y bueno, con todo este preámbulo, vamos a ver, revisemos cualquier mano levantada, cualquier participación, de que lo que hayan entendido de esta página, pues es bienvenido. Adelante, Salomón. Bueno, pues yo me atrevo. Perfecto. Con respecto a la sal de la cual habla Jesús a sus discípulos, yo creo que más que nada es simbólica porque pues él habla de que quién va a darle el sabor espiritual a los hombres aquí en este plano terrenal. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, me llama mucho la atención cuando se habla de todo lo que se acaba de leer con respecto a la sal. Sin embargo, hoy en día se ha demostrado que la sal no es tan benéfica, inclusive es perjudicial para la salud del ser humano. Entonces, probablemente, yo digo, probablemente en un futuro se considera la sal no precisamente como algo indispensable, sino que como algo que puede, en cierta manera, darnos gusto por los alimentos, pero no precisamente que nos den un beneficio de salud. Nada más eso, muchas gracias. Vale, perfecto, Salomón, mil gracias. Y bueno, yo creo que
todo elemento es indispensable, el sodio es indispensable. Ahora, lo importante son las cantidades, ¿no? Realmente, probablemente lo que nosotros necesitamos es una cantidad infinitésima, contra lo que realmente, pues, nos venden, ¿no? Sobre todo, pues, las empresas de productos. Y bueno, pues mil gracias, Salomón. Pues es Tiene una mucho que ver muy con la buena cultura, opinión. ¿no, Manuel? Bastante. Sí. Por ejemplo, en Suecia casi no comen sal, casi no comen pimienta, por ejemplo, ¿no? Mucho menos picante. Entonces, por ejemplo, cuando se comen un pescado, no le ponen nada, ni siquiera limón. Entonces, yo les decía, pero ¿por qué no le ponen un poco de sabor? Dice, es que no sabría lo que es. El pescado debe saber a pescado, no a sal o a chile. Nada más. Vale, muchas gracias, Salomón. Bueno, pues justo sería como la hamburguesa del McDonald's, que probablemente si la carne sabe a todo menos a lo que originalmente sabría esa carne, ¿no? Pero bueno, Sí. justamente. Vale, mil gracias, Salomón. Y bueno, la siguiente participación que tenemos es de Bermari. Adelante, Bermari, por favor. Gracias, Manuel. Pues yo lo único que quiero plantear aquí son inquietudes personales, y es que desde que empezamos a leer, desde Dice la cosmogonía egipcia, hasta este momento, yo me estoy preguntando cómo podemos, porque finalmente en su riqueza conceptual, HPB siempre está cruzando todas las tradiciones del mundo, ¿no? Y si finalmente encontramos que todas esas tradiciones del mundo, digamos que de manera fuerte, hasta lo poquito que yo sé, las une en la tradición hindú, entonces lo que yo veo es que desde que nos está hablando de la cosmogonía egipcia, desde el huevo, nos está hablando del huevo mundano, ¿no? Nos está hablando justamente de Fojat, y cuando nos está hablando de la vaca, me da la impresión que nos está hablando de los lobos, pero bueno, solo son inquietudes personales. Con mi poco criterio y con mis pocos conocimientos, pues estoy cumpliendo un año en teosofía, me atrevo digamos, a meter ruido, porque me parece que aquí hay una riqueza enorme que tendremos que contemplar de alguna manera. Gracias. Vale, pues mil gracias, Bermari. Pues justamente, y de hecho, o sea, al final lo que hace Elena Blavatsky, es una perfecta amalgama de varias cosmogonías, ¿no? O sea, en el párrafo anterior, pues en efecto nos hablan de la egipcia con esta parte del huevo. Luego nos hablan un poco de la cosmogonía escandinava, nos hablan también de la cosmogonía hindú, justamente con este tema de la vaca, que de hecho esta parte de la vaca justo se asocia así con el logos manifestado. Es creo que la primera creación del logos manifestado, y más claramente viene, creo que es según yo es en la tercera, sí, creo que es en la tercera estancia, Bermari, donde justo hablan de esta vaca sagrada y cómo a partir de su aparición y de la leche, pues surge, digamos, básicamente la luz astral, ¿no? Y es cuando comienza a correrse el velo que oculta lo que es real y nos muestra pues como un poco la parte ilusoria. Y sí, pues justamente sí hay una relación por ahí con los logos, totalmente. Y bueno, pues mucho de esto pues queda más claro cuando nos tengamos la oportunidad de revisar las estancias en la doctrina secreta, totalmente. Y bueno, y además pues nos habla, o sea, aquí hace tanta amalgama que también pues nos habla de la alquimia, ¿no? Justo con Paracelso y con Van Helmont, yo creo que nos quiere mostrar que al final pues todas las caras tienen una relación, ¿no? Y justo pues el trabajo que nos queda es ver cómo esas piezas que originalmente parecerían no conectadas, pues mostrar como si embonan, ¿no? Mil gracias, Bermari. Y bueno, tenemos una participación de Juan Carlos. Adelante, Juan, por favor. Buenas noches para todos. Bueno, hay una cosa que mi maestro siempre me decía cuando analizábamos los documentos, me decía, es que para poder analizar un documento de estos, tenemos que mirar el contexto sobre el cual fue escrito, ¿sí? Si no vemos el contexto, simplemente lo que analizamos es un pretexto, un texto superior, no analizamos el texto realmente profundo, ¿sí? Cuando
aquí Madame Blavatsky habla de la sal. Digamos que en la antigüedad, ¿qué era la sal? La sal, la gente trabajaba y le pagaban con sal. ¿Por qué? Porque es que antiguamente, digamos que no habían refrigeradores, no habían congeladores, no había otra forma de conservar los alimentos, sino era salándolos. Entonces los salaban, ¿sí? De una u otra forma, al aplicarle sal a los alimentos, se forma un recubrimiento superficial en el alimento, por ejemplo la carne o los pescados, y se conservaba por mucho más tiempo. Entonces cuando había tiempo, por ejemplo, de pesca, entonces las personas lo que hacían era que cogían los alimentos, los salaban y los colocaban en unos sitios determinados para eso. En Colombia, por ejemplo, hay una zona que es un departamento, ¿sí? Que se llama Santander. La capital es Bucaramanga, y en Colombia se utiliza mucho una carne de res, que lo llaman carne oreada, que es una forma también de conservar los alimentos. Cogen la carne y en los hornos de leña, en la parte de arriba, cuelgan la carne y permiten que el humo que sale de la quema de la leña pase por la carne, y así hace que la carne se deshidrate. Eso es un tipo de deshidratación, y haya conservación. Entonces, volvamos al documento, al texto, cuando Madame Blavatsky nos habla aquí de cuando Jesús dijo a sus discípulos, nosotros sois la sal del mundo, ¿sí? Para mí es que ella quiere decir que con la formación que el maestro le estaba dando a sus discípulos, ¿sí? Ellos tenían que, digamos que divulgar esa palabra del maestro, ¿sí? Para enseñarle a las otras personas, ¿sí? Entonces dice, y si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Te dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿sí? ¿Y qué es la luz? Y para mí, desde mi punto de vista, ¿qué es eso? Que cada una de las personas debe ser un faro de luz para las personas que están a su alrededor, ¿sí? Entonces, cuando una persona cambia, la persona que está a su alrededor se da cuenta. Algo tan sencillo, por ejemplo, consumir licor. Cuando una persona dice, es que yo no consumo licor, sí, entonces la persona que está alrededor dice, oiga, pero usted ¿por qué no consume licor? En nuestras culturas latinoamericanas el licor es algo muy común, y todo en las tradiciones gira en torno al licor. Entonces, no, pero ¿por qué no consume licor? Lo primero que preguntan fue que se cambió de religión, se convirtió a otra religión, ¿sí? Entonces, eso hace que la gente empiece a inquietarse. Oiga, esta persona porque está pensando diferente. Ahora porque no consume licor, ahora porque no consume esto, ahora porque hace meditación, ahora porque hace oración, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, de esa manera, desde mi punto de vista, las personas empiezan a ser la luz del mundo, empezar a ser referentes para otras personas, ¿sí? Pienso que esa es una forma como podríamos analizar el documento que se está leyendo en este momento. Muchísimas gracias. Perfecto, Juan, pues excelente complemento. Yo creo que es bastante valioso verlo bajo esta lupa. Y en ese caso, así como lo comentas, pues pareciera que los discípulos pues eran como el fijador, ¿no? O sea, aquello que iba a permitir que la enseñanza se mantuviera, la sal de la tierra, aquello que iba a permitir que se conservara en buen estado. Muchísimas gracias, Juan. Y perfecto, pues tenemos una participación de Rafa, nuestro hermano Rafa Merino. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Hola Manuel, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches a todos, chicos. Sí, ya estoy viendo más o menos cómo va el asunto del estudio. Está interesante. Pero bueno, ya centrándonos en esta parte, porque ya lo demás, lo pasado ya lo dejamos atrás por el momento. Sí, como ciertamente como tú mencionas, el tema pues es el desenvolvimiento de la Kasha. Y bueno, en esta parte pues habla acerca de esta alegoría de la creación. Híjole, son temas bien complicados porque pues nos damos cuenta que Madame Blavatsky nos presenta alegorías de
de la cultura griega, de la cultura escandinava, de la cultura oriental. Pero bueno, en un pequeño comentario ya nada más con respecto a lo de la sal, que es un tema también tremendamente extenso. Recordemos que Gurdjieff en sus estudios del cuarto camino habla de los hidrógenos, de esa condensación de la energía, pero bueno, lo voy a marcar más aquí en el aspecto, bueno, en el hombre. En el hombre mencionaba que, bueno, después de muchas disciplinas, después de mucho estudio, después de mucha devoción, después de proseguir un camino dedicado a la divinidad, el hombre podía purificarse. Y se purificaba de tal manera que llegaba a procesar, a sintetizar un agente que él llamaba el hidrógeno, un hidrógeno en específico, el cual era la síntesis o lo más excelso que el hombre podía haber generado dentro de su propio cuerpo, obviamente constituido hasta de manera material. A eso se refiere con la sal, es esa síntesis de esos minerales que están totalmente condensados en ese mineral, ya totalmente combinados. Y esa parte es la que lame no, su hijo, a ver, un poquito más arriba, aquí está Bur. Bur. Sí, la vaca Audhumla engendra un potente y bello ser superior llamado Bur, que lamía las piedras cubiertas de sales minerables. Entonces, esa vaca, que es obviamente parte de la caja, así como el tema, es aquella parte primordial manifestada que bueno, genera este ser superior, ¿no? Y entonces ese ser superior se alimenta, lame esa parte más sutil de los hombres, de su misma creación que él genera en toda la manifestación, lame esa piedra, ¿no? Cubierta de sales minerales, esa síntesis, eso de lo más, esa parte excelsa. Obviamente es un tema muy extenso, lo voy a dejar así por el momento, pero o sea, realmente está muy, muy interesante, ¿eh? Sí, o sea, estamos yendo a pasos súper agigantados con estas lecturas, ¿eh? Porque hay implicadas muchísimas cuestiones que estudiar. Pero pues sí, se ve muy bien, ¿eh? No sé si quieres comentar algo. Bueno, ok. Aquí lo dejo de momento. Vale, excelente. Pues Rafa, muchísimas gracias. Pues aquí nos muestran otro contexto, ¿no? Ahora un contexto que nos habla de purificación, de un trabajo de purificación personal para probablemente, así como Van Helmont decía que había logrado él conseguir el Alcagest mediante pues, métodos químicos, alquímicos, para convertir la materia en su elemento más puro, en la sal más pura, pues tú nos comentas la contraparte, ¿no, Rafa? Que sería ahora, ¿cuál es el trabajo alquímico, pero ya aplicado en el ser humano, ¿no? En nuestra personalidad para llegar a estos elementos más sutiles que nos podría llevar a una conciencia superior y que aquí viene expresado como que era aquello de lo que justo se alimentaba Bur, ¿no? Que aquí no sé si el Bur, pues, ¿a qué estaría relacionado? Habría que ver si es el Cristo, o qué entidad podría ser, pero probablemente tenga alguna relación con nuestro yo superior, ¿no? Porque aquí nos hablan de dos polaridades y al parecer Bur representa la polaridad, digamos, espiritual, mientras que el otro gigante, el gigante Amir, creo se llama, representaba la polaridad negativa, ¿no? Y ya nos hablan como de uno sale una raza de hombres y del otro otra raza de hombres, ¿no? Mil gracias, Rafa. Y bueno, pues un saludo a Tere. ¿Qué tal, Tere? Y bueno, tenemos la siguiente participación. Ah, qué gusto. Y bueno. Ahorita que pase Conchita, si me das oportunidad. Ah, por supuesto, Tere, seguro. Listo. Bueno, pues, y ahorita, bueno, adelante, Connie. Buenas noches. Seguimos con Connie y luego regresamos contigo, Tere. Buenas noches, hermano. Espero poder participar porque me ha estado sacando el internet, está muy mal. Bueno, lo único que yo quiero decir a nivel físico burdo actual, al nivel que nos movemos, y ya comentó algo Memo también en el chat, que sin sal no viviríamos, porque el sodio y el potasio están dentro de la clasificación de elementos químicos
llamados metales alcalinos y ellos van a formar compuestos químicos con enlace iónico. ¿Qué significa? Que supongamos que disolvemos cloruro de sodio o la sal común, como la llamamos, en agua, hay una disociación iónica y si nosotros pasáramos una corriente eléctrica, aunque separáramos los polos y pusiéramos un circuito, el foco se encendería. ¿Qué quiere decir? Que hay corriente eléctrica. O sea, eso es un conductor y no es un alambre de cobre, es una solución iónica y todos los metales alcalinos tienen esa propiedad. Ahora, en nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Recordemos que en nuestro cuerpo existe la bomba sodio-potasio. ¿Y qué hace? Ayudar el funcionamiento del corazón. Si a una persona le falla, hubiera una variación en cuanto a la concentración de la bomba sodio-potasio, muere. Es muy interesante y por eso nosotros conducimos energía eléctrica. Por eso un hombre se puede electrocutar. La cuestión es que le siga pasando corriente para que no haga un choque en su cuerpo. Pero pues ¿quién va a aguantar, verdad? El X amperaje, ¿sí? Entonces, esa es la situación y eso lo tenemos que tener muy en claro. Ahora sí, en la cuestión de lo que dice Tere y perdón, Rafa, yo lo veo así, que en realidad ahí se va a intervenir el potencial de hidrógeno, o sea, el pH. Y el pH da la acidez o alcalinidad de una solución. Entonces, al haber esa variación, pues obviamente se pudiera haber una, dijéramos, transmutación de elementos. Pero yo, desde mi punto de vista personal, lo veo como algo todavía lejano en el ser humano en el momento que nos estamos moviendo. Es mi participación. Muchas gracias. Perfecto, pues excelente complemento. Muchísimas gracias. Y bueno, regresamos a la participación de Tere. Adelante, Tere, por favor. Ay, gracias, Manuel. La verdad es que está tremendo. Es desde, creo que es al final de la página anterior donde menciona el huevo. Ajá, aquí abajo, al final de esta página, al final, ya lo perdí. Aquí están, Ahí. Al final dice un mito egipcio que la fantástica configuración de la isla de Chemis, que flota en las etéreas ondas del Empirio, fue puesta en existencia por obra de Horus, Apolo, el dios Sol que la sacó del huevo del mundo. Está tremenda esta parte porque justamente estamos estudiando nosotros este artículo que Blavatsky menciona en el proemio. Bueno, ya sabemos que el proemio es esta especie de introducción para estudiar la doctrina secreta. Entonces, ahí ella describe de manera general el papiro que encuentra, que obviamente son estas hojas, ¿no? Dice ella, indestructibles prácticamente, incluso al fuego, ¿no? Y en estas hojas habla de estos signos o pictogramas, como queramos decirles, y entonces se vuelve de repente medio complejo, ¿no? Hasta que vemos que en estas páginas ella menciona un artículo que también aparece en la doctrina secreta que se llama El huevo mundano y que va de esto precisamente.
de la mitología y de cómo puede la analogía, que ya sabemos que es una ley, cómo a partir de ello nosotros podemos tener mayor comprensión. Entonces, cuando entendemos que este huevo mundano, bueno, cuando ella nombra a Hamsa o Kalahamsa, a este ganso que se punza a sí mismo para alimentar a su polluelo, se está refiriendo a que en esta eternidad se manifiesta metafóricamente un huevo. Híjola, los que ya conocen la clasificación septenaria, el esquema este que aparece también en los escritos coleccionados, que está rodeado por este huevo áurico, es exactamente la representación del huevo mundano, de ese huevo que proviene de Hamsa, ¿no? De este ganso. Pero más abajo, o sea, ella lo deja aquí, hablando con respecto del mito egipcio y hablando del huevo del mundo. Y más abajo hace lo mismo, pero con el mito de la vaca, ¿sí? Entonces, esta cuestión de Bur, que dice engendra un bello, engendra un potente y bello ser superior llamado Bur, yo creo que en realidad tendría que tener una H intermedia porque se refiere a una palabra en sánscrito que más que ser otra persona que sale de la vaca es la cualidad de transformarse de la vaca misma. La raíz es Hur y significa transformación. Pero lo más, o sea, ahorita la participación de Conchita, la verdad es que me acabó de iluminar demasiado, porque cuando vemos las palabras de Jesús que vienen abajo, aquí ya está bastante, bueno, un poquito claro, ¿no? Dice, lamía las piedras cubiertas de sales minerales. Se habla de esa transformación, de esa cualidad de transformación del aquello que ya sabemos que pone su territorio, hace este círculo o este huevo metafórico y se empieza, ese germen empieza a activarse dentro de ese huevo, así como si fuera el pollo o así como si fuera el vientre materno de una mujer embarazada, así empiezan a haber múltiples diferenciaciones de la misma sustancia. O sea, es increíble que en el vientre de una mujer haya este tipo de transformaciones y que se pueda hacer la analogía con esos procesos que ocurren en el macrocosmos. Entonces, cuando habla de que lamía las piedras cubiertas de sales minerales, se refiere a que se empieza a revestir en la materia. Pero en las palabras ya de Jesús queda más claro, porque ya sabemos que la humanidad somos el principio búdico de la Tierra. Yo todavía no alcanzo a comprender si todas las humanidades que se van desarrollando en cada cadena planetaria son el principio búdico en ese momento. O sea, yo lo tengo muy verde, la verdad. No hemos alcanzado a estudiar a profundidad globos, rondas y razas. Pero para la Tierra, porque sí lo menciona así, dice, vosotros sois la sal de la Tierra, y si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? O sea, está hablando de que la Tierra necesita de nuestro desarrollo para poder trascender, porque sabemos que la Tierra no es un planeta trascendido. Pero esta cuestión de la sal tiene que ver con la luz. Además, la metáfora de abajo dice, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, cuando ya hay estas transformaciones químicas de las que nos habló Conchita, significa que en el reino humano ya es posible la conexión o el desarrollo de este principio manásico. ¿Sí? Entonces, híjola, la verdad es que Conchita me abrió así tremendo lo que ya nosotros hemos venido un poquito estudiando del huevo mundano y ustedes, no existen las casualidades, pero están hablando de este mismo tema, ¿no? Pero además la importancia de que cada Mesías que aparece habló de los 4 evangelios, estos 4 evangelios en realidad son los tiempos, que son las eras. Híjole, ahí tendremos que estudiar sobre el tiempo, por ejemplo, a Jean-Pierre Garnier Mallet, que habla mucho del tiempo de los evangelios y del cuántos años abarca cada evangelio, que ya sabemos que son los zodiacos de las eras, pues, finalmente, ¿no? Entonces, cada maestro o cada avatar aparece para iniciar y terminar su propio tiempo, es decir, su propio horóscopo, ¿no? Su propio signo. Por eso los 4 evangelios están representados por un animal, ¿sí? O sea, ya sabemos que es Tauro, que es, etcétera, ¿no? Eso también es un tema bien grande que además implica estudiar matemáticas. Pero lo claro es que este avatar, o sea, que Jesús vino para mostrarnos que de nosotros depende, no solamente entre nosotros el ser altruistas o compasivos, sino que también depende la trascendencia del planeta, ¿no? Eso está muy, muy fuerte, la verdad. Y bueno, pues hay mucho todavía como que por repasar, la verdad que sí están bien fuertes estos extractos que nos presentas, y pues gracias, ¿no?
Vale, Tere. Bueno, pues excelente trabajo porque integraste varios de los temas que platicamos, y lo combinaste justo con la experiencia de lo que han estudiado, ¿no? Ahora, pues tú nos muestras ahorita esta integración con el principio búdico, que es bastante interesante. Me hace todo el sentido, justo por la parte que dicen que somos la luz del mundo, ¿no? Por esta parte somos la luz del mundo, pues quiero pensar que no se está refiriendo a la luz astral, se están refiriendo al principio sutil de la akasha, que tendría una relación directa, pues justamente con la parte búdica que tenemos. Entonces, bueno, pues eso nos llevaría a este punto de cómo desarrollamos ese cuerpo búdico, ese cuerpo de luz. Pues ya nos da unos pincelazos, por ejemplo, Connie, ¿no? Y nos dice, bueno, es que eso es un trabajo tremendo que probablemente no, ni siquiera lo hemos visto todavía en esta humanidad presente, ¿no? Pero al final pareciera que es a lo que tenemos que llegar y a lo que algunos pocos, como los discípulos de Jesús, pues ya, pues ellos ya se encontraban en ese estado, ¿no? Recordemos que siempre en la historia, pues tenemos algunos hermanos adelantados, que son los que nos van a ayudar a que tarde que temprano, pues los igualemos a ese estado en el que se encuentra, ¿no? Entonces, bueno, pues súper interesante, Tere, excelente convergencia de todos los temas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Perfecto. Y bueno, creo que ya no hay más manos levantadas. Y, bueno, son las 9:34. Pues si les parece bien, yo creo que ahorita pues vamos a terminar ya nuestra sesión. Ya pues continuaremos después con lo que resta, que espero, y creo que ya no es tanto, del capítulo 5. Y bueno, con esto dicho, pues vamos a terminar. Voy a dejar de compartir pantalla. Y bueno, pues llegamos a la parte de comentarios finales. Si alguien quiere externarnos alguna reflexión, algún comentario antes de cerrar, pues bienvenido. Salomón. Bueno, más que nada quiero agradecer a todas las personas que de alguna manera me hacen entender algunas cosas que pues aún no comprendo y que me ayudan a entenderlo, como lo que expresó Conchita. Muchas gracias, Conchita, y también agradecer a Guillermo por lo que me mandó, y a todos y cada uno de los del grupo que estamos participando, pues porque todos nos ayudamos entre todos. Nada más eso. Muchas gracias. Saludos a todos. Vale, excelente. Pues mil gracias, Salomón. Y bueno, pues también Guillermo ya nos hizo un favor de compartir justo alguno de los artículos que nos mencionaba para quien lo quiera descargar antes de que se corte la conexión del Zoom. Vale la pena. Y bueno, pues con esto, si no hay más opiniones, pues estaríamos finalizando la sesión de hoy. Ya para cerrar pues nuestro trabajo de hoy, pues voy a, como ya saben, terminar con la oración de Annie Besant. Quien nos guste acompañar de manera mental con la oración, pues es totalmente bienvenido. Y bueno. Oh vida oculta, que vibras en cada átomo. Oh luz oculta, que brillas en cada criatura. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Pues listo. Perfecto, pues un gusto, hermanos, pues ya nos estaremos viendo, escuchando pronto para las próximas sesiones. Están cordialmente invitados a nuestra próxima plática del jueves, que nos la va a dar nuestro hermano Oscar Galindo, y el tema justamente es el Cristo. Yo creo que va a ser algo bastante interesante para quienes les interese este tema de la conciencia crística, que no es lo mismo que el Cristo físico o el Jesús que conocemos. Entiendo que hay una sutil diferencia. Y de eso pues ya nos irá platicando justamente pues nuestro hermano Oscar, ¿no? Con todo el conocimiento que ya tiene de estos temas. Pues que tengan una excelente noche, que se lo pasen muy bien todos y ya nos estaremos escuchando muy, muy pronto.